¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo video. En esta semana vamos a ver lo que son resistencias. Ya habíamos visto lo que son los componentes electrónicos, cómo se instalan. En este momento vamos a comenzar con lo que es cada uno de los componentes. Vimos cuáles son sus símbolos, sus letras, pero ahora vamos a ver en qué consisten y cómo es que funciona cada uno de estos componentes. Como les había dicho anteriormente, vamos a estar tratando de vincular un poquito más la robótica con todo esto. La semana pasada vimos un tema de robótica, ahorita de electrónica y así nos vamos a ir yendo. Entonces, espero que sea de mucho interés este tema y que le pongan bastante atención porque es muy importante para el transcurso de nuestros demás temas. Comencemos. Primero vamos a ver qué es una resistencia. La resistencia eléctrica es una característica de todo material conductor eléctrico de ver oposición al paso de corriente eléctrica. Es uno de los componentes más usados en electrónica. El valor resistitivo que mide en ohmios, se usa el símbolo que ven aquí, que es como una herradura, y ese es el que se utiliza para denotar esta característica. Tenemos ahí en la imagen lo que es una resistencia, ¿sí? Y la forma simbólica que tiene ella. Una resistencia es muy pequeña y tiene estas líneas rojas que nos va a decir a nosotros cuánto mide la resistencia y de cuántos ohmios es. Como habíamos dicho anteriormente, se mide a través de ohmios, ¿sí? Y nos ayuda a nosotros a darle una posición a la energía. Pongo como ejemplo una tubería de agua. Si en una tubería de agua no tenemos un chorro, el agua pasa sin tener ninguna resistencia que diga hasta aquí. ¿Ok? Entonces es similar a una resistencia. La resistencia nos dice a nosotros solamente esta energía vamos a dejar pasar. No vamos a dejar pasar toda esta energía porque puede quemar nuestros demás componentes y es demasiada energía. Entonces eso es lo que hace una resistencia. Tenemos lo que es una resistencia. Para poder entender mejor el valor de una resistencia tenemos que tener en cuenta una herramienta muy útil, que es una tabla de colores. ¿Por qué una tabla de colores? Porque como se dan cuenta, nuestras resistencias van marcadas por líneas de diferentes colores, la cual nos ayuda a entender de forma más gráfica el valor y la tolerancia de cada resistencia. Nuestra tabla de colores. Tenemos que es un método para indicar la resistencia en ohmios y el rango de tolerancia de una presión. Aparte de tener nuestra resistencia, tenemos la tolerancia, o sea, no va a pasar toda la energía, pero tiene que también aguantar una cantidad de energía, porque si obviamente es una tolerancia muy pequeña, sea la energía que sea, va a seguir pasando. Entonces tenemos que saber también qué tolerancia le aplica a nuestras resistencias. ¿Por qué debemos usar código de colores? ¿O por qué se usa? Para evitar esos dos grandes problemas. La primera sería imprimir números en grandes. Va a ser muy difícil verlos porque la resistencia es demasiado pequeña, es alrededor más pequeña de 1 centímetro. Entonces si le ponemos números y dependiendo en qué forma o en qué posición la coloquemos, no vamos a ver esos números. Entonces nos va a ser difícil ver de cuánta resistencia, de cuántos ohmios es nuestra resistencia. Entonces, y aunque se pudieran imprimir y leer el número, como les decía, dependiendo de la posición donde quede, no va a ser muy difícil verlo. Entonces, por eso se opta por colocarle unas líneas de colores, que no importa en qué posición lo coloque, usted siempre va a ver las líneas y va a saber de qué cantidad de ohmios o cuánta resistencia tenga esta. ¿Cómo se usa una tabla de colores? El valor que tiene leyendo las cifras como un número de 1, 2 o 3 cifras se multiplica por el multiplicador y se tiene resultado en ohmios. El coeficiente de temperatura únicamente se aplica en resistencias de alta presión. Este coeficiente de temperatura, nuestras resistencias siempre van a tener 4 bandas, que es la que vamos a usar comúnmente en electrónica. Y hay obviamente resistencias de 5 y de 6 bandas que tienen una resistencia en temperatura, pero también depende en qué tipo de aparato lo vamos a colocar. Pero ahorita nos vamos a enfocar en resistencias de 4 bandas. Y esta es nuestra tabla de colores. Tenemos desde el 0
hasta el 9 y todos tienen un color. El 0 es negro, el 1 es café, el 2 es rojo, el 3 es naranja, el 4 es amarillo, el 5 es verde, el 6 es azul, 7 violeta o morado, 8 dorado y 9 sería blanco. Aquí es muy difícil ver entonces a veces lo toman como blanco o como plateado, entonces tenemos que ver bien cuál es la que nos está enfocando. Y tenemos nuestra cuarta fila. Nuestras 3 primeras bandas van a ser de estos colores, ¿de acuerdo? Y nuestra última banda va a ser de estas 4 colores que vemos aquí: café, rojo, dorado o plateado. Entonces, como les decía, estos 2 colores de aquí dependen mucho de qué tipo de tabla vayamos a usar. Estos 2 colores aquí es gris y blanco, ¿sí? 8 gris, 9 blanco, dependiendo la tabla que vayamos a usar. Tenemos aquí un ejemplo. En este ejemplo vamos a ver qué cantidad de ohmios tiene y cómo lo vamos a ir descifrando. Con nuestra tabla de colores nos va a decir que la primera línea es la primera cifra que se coloca, que es ese número que está aquí. La segunda cifra es el segundo número que se coloca, que es el 7. El rojo es 2 y el 7 es violeta, entonces colocamos, si el violeta es 7, colocamos el 7 aquí. Y el multiplicador, por la tercera banda, nos dice a nosotros la cantidad de ceros que tenemos que colocar o por cuánto lo tenemos que multiplicar. Y aquí el multiplicador nos dice que es verde, y el verde es un color número 5, que tenemos que colocar aquí 5 ceros. Entonces, la primera colocamos el número que es, la segunda también colocamos el número que es, la tercera convertimos esos números en ceros. Si aquí es 5, ponemos 5 ceros. Si es 6, ponemos 6 ceros. Podría ser ejemplo, si el violeta estuviera aquí en la tercera línea, serían 7 ceros, ¿sí? Y una tolerancia de 10. ¿Por qué de 10? Porque es plateada. Y la plateada tiene una tolerancia de 10. Si fuera dorada, tenía una tolerancia de 5. Entonces tenemos que ver. El secreto de todo esto es recordarnos bien de los colores y de la tabla de colores. Y la fórmula es esta, ¿sí? La primera cifra, rojo, 2. Segunda cifra, 7. Tercera cifra, solo ceros. Y entonces nos da este resultado, ¿sí? Al final, esta resistencia mide lo que son 2.700.000 ohmios, ¿sí? Entonces, esto es lo que mide. Este símbolo que ven aquí es el que nos dice a nosotros que esto es ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos. Tenemos un ejemplo. Tenemos aquí, la primera banda es marrón o café, como lo hemos visto, la segunda es negra, la tercera es roja y la última es dorada. Entonces, tenemos la primera que es café, que el café mide 1, que su número es 1. Tenemos el segundo que es negro y su número es 0. Entonces, aquí dejamos los números. Café es 1, negro es 0, roja es 2. Es 2, entonces ponemos los 2 ceros, ¿sí? ¿Vamos entendiendo aquí? Entonces, café es 1, negro es 0, rojo es 2, pero no ponemos el 2, sino ponemos 2 ceros. Y dorado es 5, entonces una tolerancia de 5%. Entonces nuestra resistencia es de 1000 ohmios, ¿sí? Ponemos el 1, aquí está, el 0 del negro, aquí está, y los 2 ceros del rojo, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra resistencia y nuestro código de colores. Y tenemos como ejercicio lo siguiente. Les coloqué esta tabla. Es aquí donde les decía que la tabla cambia. Miren, gris es 8 y blanco es 9. Y nos vamos a guiar por la tabla que les coloqué aquí. Tenemos que hacer lo siguiente. Ustedes van a colocar una resistencia como esta, pequeña. Le van a dibujar los colores que están aquí.
La primera es café. Entonces ponen café, negro, colocan negra la línea, negro, colocan negra y la última es dorada, colocan dorada. Entonces dibujan su resistencia, la pintan con los colores que vamos viendo aquí. Entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5 y tienen que hacer todas estas resistencias. Y se van a guiar por esta tabla de colores. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio está súper fácil. Solamente tienen que colocar lo que es su resistencia, pintarlo de los colores que yo les coloco aquí en cada enunciado y guiarse por su tabla de colores. ¿De acuerdo? Y me lo tienen que colocar en esta forma. Este es el resultado de cada resistencia. De estos colores ustedes tienen que sacar esta resistencia. ¿De acuerdo? Entonces fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que el tema haya sido de su comprensión y es un tema importante porque nos va a ayudar a continuar con nuestros demás temas. Fue un gusto haber compartido este tema con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Que tengan muy buen día.